Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bien, les reportábamos durante el inicio de nuestro programa y también a lo largo de la revisión de los diarios y la revisión de las informaciones acerca de este reportaje que salió publicado en Diario El Sur durante la jornada de ayer acerca de estos cementerios sin capacidad. Bueno, les hemos comentado que se ha hecho un catastro por parte del gobierno regional y se expone que Talcahuano, Hualqui, San Pedro de la Paz, Tomé, Lota y Santa Juana ya sobrepasaron la disponibilidad de sus campos santos. ¿Qué es lo que se está trabajando de aquí en adelante? Recordemos que esta es una situación compleja, que se ha visto agudizada también por esta crisis sanitaria de la que aún no salimos. Y para conversar de este tema y por supuesto también de otros de interés, es que ya estamos en contacto con el jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, Blas Araneda. Bienvenido, Blas, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Saludo también a quienes escuchan esta mañana Radio Conquistador. Bueno, yo lo mencionaba, Blas, hay una situación compleja en estas comunas. Cuéntanos un poco cómo se llega a este catastro y cómo toman también los resultados de estos primeros lineamientos que se están en el fondo exponiendo de este tema. Bueno, este trabajo de diagnóstico en materia de cementerios surge de una mesa de coordinación que se estableció en el gobierno regional asociada al trabajo de las áreas metropolitanas, que es uno de los mandatos que tenemos que desarrollar como gobierno regional y que agrupa a 11 comunas que conforman el Concepción Metropolitana. En esas jornadas de trabajo con los alcaldes, la Seremi de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, surgió este tema como una necesidad planteada por los propios municipios y por eso empezamos a trabajar en conjunto con ellos, digamos, el gobierno regional, la Unidad de Saneamiento Ambiental de la Seremi de Salud y las distintas direcciones de cementerios o de obras o de salud de los 11 municipios de los que estamos hablando. Y se realizó un análisis tanto de su situación administrativa como también del potencial espacio de crecimiento que estas áreas pudieran tener y se obtuvieron estas conclusiones que usted señalaba, donde vemos que Penco o Alpén, por ejemplo, no poseen cementerios municipales y eso complica bastante la situación de la comuna. Y por otro lado hay otras comunas como Lota, Talcahuano, San Pedro, Hualqui, donde sus cementerios, si bien existen, no tienen ya una capacidad que le permita seguir recibiendo personas. Blas, también ahí en esa línea, por supuesto que los alcaldes también en la nota de Diario Sur reportan algunas de las acciones que se están tomando de parte de los propios municipios para poder hacer frente a esta escasez de terreno en los cementerios. Pero, ¿qué se puede hacer también, cierto, desde el gobierno regional, pensando que, por ejemplo, hay en algunos espacios donde no se cuentan, por ejemplo, con territorios aledaños para poder ampliarse, ¿cierto? Entonces, en esa línea, ¿hacia dónde podría ir, por ejemplo, una solución que no sea, en el caso de lo que estaban mencionando ellos, por ejemplo, acudir al tema de la reducción o que algunas personas decidieran a lo mejor acudir a otras comunas o optar por la cremación? ¿Qué opciones están manejando ustedes desde el gobierno regional para hacer frente a esta escasez, ¿cierto?, de terrenos de parte de los cementerios? Bueno, hay varias acciones. Esta es una medida que es bastante compleja porque, como ustedes bien señalan, en estos espacios también ya la ciudad ha ido creciendo y de alguna forma acercándose a los cementerios, lo que limita la posibilidad de crecimiento en el mismo lugar en que están. Por lo tanto, hemos planteado en este equipo una serie de medidas, algunas de corto plazo, como efectivamente la optimización de la infraestructura existente, haciendo reducciones y regularizar también instalaciones que permitan dentro del espacio existente mejorar la capacidad, pero también en conjunto con los municipios, que esta es una tarea de los municipios donde a nosotros nos corresponde, ¿cierto?, coordinar con ellos acciones, buscar nuevos terrenos para cementerios y para posteriormente desarrollar sus proyectos y sus obras con posterioridad. Ahora,
Bien, existen algunas vías de financiamiento que podemos implementar, ¿cierto?, a través de los programas FRIL, que es una infraestructura menor comunal para mejorar instalaciones, construir nichos, pero también postular, en el fondo financiar proyectos de diseño y posterior ejecución de obras y colaborar también con la adquisición de terrenos para cementerios. Entonces, desde ese punto de vista estamos en realidad aún levantando la situación de qué terrenos son los que podrían utilizarse en los distintos municipios. Algunos eventualmente requerirán modificaciones de la regulación comunal para poder dar ese espacio, pero también usted mencionaba la cremación como una alternativa y también es una alternativa que eventualmente como sociedad deberíamos poder evaluar. En la medida que crecemos, estos espacios son más necesarios y vemos en la cremación una alternativa de que estos espacios sean menores. Blas, ahí en ese aspecto hay municipios que quizás ya tengan algún tipo de trabajo avanzado. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Lota, de su cementerio, ellos aspiran a crecer en el mismo terreno donde están hacia un cerro, pero ahí están las conversaciones. ¿Ustedes tienen también información acerca de estas comunas que a lo mejor ya han ido evaluando? En el caso, por ejemplo, de Talcahuano, que tiene el cementerio 1 y 2 ya también bastante colapsado. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, la verdad que la realidad de cada municipio es distinta. Cada uno está desarrollando algunos proyectos. Por ejemplo, en Penco hay proyectos, en Dichaco también hay proyectos, y con cada municipio estamos trabajando buscando la mejor alternativa. Hoy no tenemos una certeza de decir en este sector se va a hacer de tal manera, de manera precisa, porque efectivamente estamos ahora junto a los municipios buscando estos espacios y la forma de crecer, de poder desarrollar estas instalaciones en conjunto y desde nuestra institución, ¿cierto?, desde el gobierno regional, ayudarlos a la generación de proyectos y a financiar posteriormente ellos. Piero, bueno, otro de los temas que también ha surgido, ¿cierto?, en este consejo de alcaldes tiene relación con lo que es la capacidad de otro tema que también es bastante complejo, que tiene que ver con los rellenos sanitarios, ¿cierto? Específicamente tenemos acá dos de los que trabajan, ¿cierto?, con las comunas del Concepción Metropolitano, el que está ahí en Penco de Semar y también el de Copiulemo con Hidronor. Este último es el que está, ¿cierto?, en una situación más compleja. ¿Cómo también están trabajando este tema que también es bastante prioritario, ¿cierto?, desde el punto de vista de dónde están también las comunas dejando sus desechos? Efectivamente, bueno, la situación que usted describe es bastante compleja. Nosotros hemos comentado con el alcalde, ¿cierto?, que nosotros visualizamos una potencial crisis sanitaria ya hacia principios del próximo año, que se podría extender hasta 2024, una situación bastante crítica por la situación, ¿cierto?, de habilitación en que se encuentran los rellenos de Hidronor y de Mar, que de alguna forma ya se está viviendo. En Hidronor, al tener una capacidad de 3%, de 84.000 toneladas, deja un espacio bastante corto hasta marzo del próximo año para poder seguir recibiendo, y eso ha implicado, ¿cierto?, que el relleno ha tomado algunas medidas de contingencia para poder cumplir con los contratos que tiene con los municipios de Talcahuano y Hualpén. Son varias las medidas que se pueden hacer en este periodo. En general, y yo diría que donde tenemos más fuerte es la coordinación y es la búsqueda que todos estos procesos de evaluación ambiental y posteriormente la construcción y puesta en operación de este servicio se realice de manera eficiente, se cumplan los plazos normativos en esto, y por lo mismo estamos haciendo un seguimiento de estos procesos bastante cercanos para ayudar a que este riesgo de cierre, digamos, se minimice todo lo que sea posible. Y por otro lado también estamos trabajando también con los distintos municipios, acá especialmente afectados son Talcahuano y Hualpén, para colaborar en la medida que ellos lo soliciten, ¿cierto?, en su acción eventualmente judicial con los rellenos, de manera de que se cumplan los contratos que ellos tienen suscritos con ellos. Y para el caso de Santa Juana, ellos tienen un riesgo, digamos,
previsto porque deben licitar durante este año y va a haber una oferta reducida para ellos porque los rellenos no la tienen. Entonces estamos colaborando también con ellos en ese proceso. Ahora bien, esto pensando en los rellenos existentes, pero también estamos trabajando en el desarrollo de un programa, que esto ya es de mediano a largo plazo, para valorizar residuos orgánicos, con la idea de hacernos cargo, en el fondo, de todo aquel residuo que sale de nuestros domicilios y que pudiera tener un uso distinto. En este caso, trabajando con los orgánicos, y también hay varios programas FNDR que se desarrollan en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, por ejemplo, uno que se llama Transferencia e Implementación de Sistemas de Reciclaje en Biobío, que tiene un presupuesto superior a los 3.000 millones de pesos, que permite también ir avanzando en cómo, como área metropolitana, pero en realidad como región nos hacemos cargo de disminuir también el volumen de residuos que generamos y que van a generar una demanda creciente de espacio y de otro tipo de instalaciones, lo que nos obliga, además de reducir, a buscar nuevas tecnologías que nos permitan que esto no siempre lo solucionemos de esta misma forma. El mundo, existen otras tecnologías y nuestro desafío es traerlas a la región para solucionar este problema de una manera más amigable con el medio ambiente y más sostenible en el largo plazo. Estamos conversando en Mesa de Noticias con el jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, Blas Araneda, con quien estamos abordando esta temática preocupante, tanto de la capacidad de los cementerios en el Gran Concepción como también de los rellenos sanitarios. En ambos temas, Blas, han salido de esta instancia en donde el Gobierno Regional se reúne con los alcaldes. Cuéntenos un poco cómo han ido evaluando, porque ya son temáticas que son muy importantes, que en el fondo delinean todo lo que es el desarrollo de las comunas, todos muy también de la mano con el tema de los espacios, hacia dónde crecen las ciudades. ¿Cómo valoran ustedes esta instancia de reunirse también con los jefes comunales y de poder ir avanzando en estas temáticas? Bueno, las áreas metropolitanas son de alguna forma una novedad, ¿cierto?, que trae la ley de descentralización radicante en el gobierno regional, su coordinación y su administración. Pero para el caso nuestro, este proceso será para el año 2024. Sin embargo, el gobernador regional tuvo la visión de anticipar este proceso, estableciendo este Consejo Consultivo de Alcaldes que, como usted señala, nos ha permitido abordar importantes temáticas de la ciudad, que la forma de resolverlas en conjunto. Además de los alcaldes, como le comentaba también al principio, se ha invitado a participar de esta instancia a la Seremi de Obras Públicas, de Viviendas, de Transporte, porque en una primera instancia, si ustedes recuerdan, nos permitió abordar el tema de la congestión vehicular, otro de los dolores de la intercomuna o de esta área metropolitana. Y bueno, hace pocos días atrás esto se dio a conocer un plan de movilidad que surge de esta primera inquietud, se aborda a través de la consulta, se plantea esto al Ministerio en Santiago y surge un compromiso que finalmente está en proceso, ¿cierto?, con la entrega de esta propuesta de plan, que trabaja en conjunto con el Ministerio de Vivienda, de Transporte y el Gobierno Regional, y que nos permite tener una vía de solución para esta temática. Y así surgieron también estas otras dos que estamos conversando, ¿cierto?, con más detalle hoy, los cementerios y los rellenos sanitarios, o cómo nos hacemos cargo de nuestra basura. Por lo tanto, es una instancia que nos va a permitir coordinarnos y abordar los temas, por un lado, de manera sistemática, ordenada, pero también de manera conjunta, lo que nos va a permitir ir avanzando sobre estos temas que son críticos, que son importantes, y darle finalmente solución, que es lo que las personas esperan del Estado. Digamos, en este caso, su representación comunal, el gobierno central a través de los ministerios y también su gobierno regional, que es el rol que nos compete desarrollar a nosotros. Blas Araneda, jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, conversando con Mesa de Noticias, abriendo la semana con estos importantes temas para nuestras zonas, para las comunas, qué pasa con los cementerios municipales, qué pasa también con los rellenos sanitarios, iniciativas que se están trabajando, por supuesto, en conjunto. Blas,
gracias por acompañarnos durante esta jornada y ser parte, por supuesto, de nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y acá estaremos trabajando por la región junto a nuestro gobernador regional. Así es que contentos de estar acá y bueno, disponibles para los temas que ustedes requieran dar a conocer a la ciudadanía. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego, buenos días para todos ustedes también. Bien, ahí lo teníamos. Estas problemáticas, la verdad es que el lado positivo que tienen es que han surgido de esta instancia de conversación y se están trabajando, por supuesto, entre varios actores. Lo preocupante son estas situaciones que a corto plazo, claro, hay algunas medidas, pero no va a ser tan fácil resolverlas. Sí, de todas formas, ¿cierto? Como mencionabas, relevar también este espacio donde reúnen, ¿cierto?, a los alcaldes del Concepción Metropolitano, especialmente porque estas son temáticas que, claro, no afectan a cada comuna por separado, sino que son varias finalmente las que están en esta línea de ya sea, ¿cierto?, menor capacidad o ya capacidad completa de los cementerios municipales, o también la situación de los rellenos también, que está en una situación bastante compleja a puertas si no se avanza en todo lo que tiene que ver con los permisos medioambientales para poder expandirse. Entrar en una crisis sanitaria, evidentemente, por la falta de espacio para dónde llevar la basura de estas comunas, que además, evidentemente, son grandes, por lo tanto, es una cantidad importante la basura que finalmente no va a tener dónde llegar. Así que también, bueno, se está trabajando en ambos puntos para poder entregar una solución a corto plazo. Así que esperemos que tengamos novedades también en esa materia pronto. Sí, y qué positivo que los actores se unan finalmente, porque son temáticas que finalmente impactan a todos.